Muy buenos días, hermanos. Hemos cantado a Él sea toda la gloria y toda la honra. No sé si los hermanos notáis algo diferente en mí, pero hay algo diferente. He entrado en el club de los abuelos, ¿no? Ahí estamos, de primerizos en este grupo tan precioso que es. Pero hermanos, yo quiero dar la gloria a Dios, porque los que me conocen, conocen mi historia y conocen la historia de mi hija. Y siempre, desde que Dios obró en ella, yo esperaba ese día. Decía, Señor, es como la prueba final de lo que tú haces es perfecto. Y así fue. El parto fue todo bien, ella está perfectamente. Nuestro pequeñito Esdras también, y quiero dar a él la gloria y la honra porque Dios es fiel. Si hay algo que yo admiro de nuestro Dios, hermanos, que yo estoy profundamente agradecido al Señor por esto, es su fidelidad. Voy a apagar aquí porque así los hermanos que se apuntan el texto, pues esto lo pueden hacer mejor, y también hay algunos vídeos hoy. Estamos hablando sobre la iglesia, una iglesia sana. Ya tenemos muchos elementos sobre ellas, lo que significa, lo que realmente tiene que tener una iglesia que es sana en Dios. Y hoy vamos a la última parte. Una iglesia sana es una iglesia que ¿qué? Evangeliza. Después hablaremos sobre evangelización también, porque tenemos pronto un evento. Pero vamos a pensar en esta mañana sobre ese tema. ¿Podemos seguir? Muy bien, hemos visto durante varios domingos características de una iglesia sana. La primera que vimos es que una iglesia sana es una iglesia que tiene la visión divina o la visión de nuestro Dios. También veíamos que una iglesia sana es una iglesia que exalta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestras vidas, Él es el centro de la iglesia. Pero veíamos también que esta manifestación se concretiza de forma muy visible en una iglesia que se ama. Decía hoy Judith, nos amamos, somos un grupo, una iglesia que tiene comunión, un cuerpo bien concertado en el Señor, donde todos juntos luchamos para ir adelante, donde la murmuración, donde la maldición no tiene lugar, porque Dios está en nuestro medio. Pero veíamos también que una iglesia sana es una iglesia que los líderes son siervos. Están para servir, no para mandar. Están para ayudar, no para lucirse. Porque realmente aquellos que aman a Dios, también como Él se identifican, Él dice, yo he venido para servir. Exactamente. Y veíamos también que una iglesia sana tiene que ser disciplinada en sí misma, pero también a veces ejercer la disciplina, porque se ama, quiere y corrige. Vimos también domingo pasado que una iglesia sana es una iglesia donde todos aquellos que sirven al Señor y que tienen dones, los disponen delante del Señor. Se comprometen con la obra del Señor. Y dejé por último, quizás la característica más importante de la iglesia. Una iglesia sana evangeliza. Vamos a seguir adelante. Mirad, la estrategia de Jesús para la evangelización está centrada en la iglesia. Yo nunca he entendido, tampoco me peleo con Dios, pero no he entendido por qué Dios nos ha elegido para servirle. No he entendido por qué Dios nos ha dado el privilegio de ser iglesia y de poder hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No lo he entendido, hermanos, porque somos tan fallos. Somos tan pequeños, a veces tan limitados, a veces tan llenos de contradicciones. No obstante, la estrategia de Jesús para la evangelización está centrada en su iglesia. Así que, recordando uno de los textos más preciosos de evangelización, dice el Señor a través del libro de Hechos y de Lucas, relatando lo que el Señor dijo, dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Nosotros hemos sido llamados como iglesia para ser testigos. Sigamos. Así que quiero leer algunas frases de grandes pensadores cristianos o misioneros que han dicho, y algunas de ellas me impactaron mucho. La primera dice así: en muchas iglesias el cristianismo ha sido diluido hasta tal punto que la solución es tan débil que, si fuese veneno, no lastimaría a nadie. Si fuese medicina, no curaría a nadie. ¿Cómo es tu evangelio? ¿En cómo estás viviendo la vida con Dios? ¿Qué es lo que realmente crees? ¿Qué es lo que asumes como hijo de Dios? Segunda frase: la iglesia que deja de evangelizar, pronto dejará de ser evangélica. Y tiene una razón profunda en ello. Y el tercero, de uno de los grandes misioneros, padres de las misiones más modernas, ¿no? Dice: mi deseo es que Dios nos haga el infierno tan real a nosotros que no podamos descansar. El cielo tan real que deseemos poblarlo. Que Cristo sea tan real que Él se convierta en nuestro motivo supremo. Que así sea verdaderamente, que Él sea el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Es precioso estar en el calor humano y tener amigos. Yo tengo amigos aquí que son más que hermanos, pero más precioso que todo eso es tener a nuestro Señor y poder servirle. Así que evangelizar es nuestra misión, es la misión de la iglesia. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Hermanos, las últimas palabras de Jesús antes de partir y volver para el Padre fueron palabras de misión. Él nos habló de la misión, de responsabilidad y también de privilegio que nadie debería rechazar. Si somos realmente creyentes en Cristo, deberíamos entender que nuestra misión es sublime, es un gran privilegio. No sé cómo te sientes cuando el Señor nos dice en su palabra que somos embajadores de Dios. Yo no sé cómo te sientes, pero eso me hace temblar siempre el corazón, porque somos representantes de nuestro Señor. Estas palabras nos motivan, nos desafían y nos mantienen en la correcta dirección. Así que, dice Gordon, otro escritor y también misionero, dice: si perdemos el espíritu de ir por todo el mundo, es lo que él quiere decir, hemos perdido el espíritu cristiano. Una iglesia desobediente se convertirá en una iglesia muerta, morirá de un paro cardíaco. Porque no tiene sentido. Nosotros somos llamados para reflejar la gloria de Dios en este mundo y ir. La iglesia necesita ir si quiere alcanzar el mundo y hacer discípulos de Cristo, personas nacidas de nuevo que públicamente se comprometan con su fe y con Dios. Entonces les abrió el entendimiento, nos habla Lucas de Jesús, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Muy interesante este texto. Comenzando desde Jerusalén. El mensaje de la cruz
es un mensaje de reconciliación, pues llama a las personas de todo el mundo a que vuelvan a Cristo arrepentidos de sus pecados. Y entonces el apóstol Pablo nos habla en Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Es algo maravilloso saber que tú o que yo hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo a través de la salvación. Como discípulos de Cristo, somos agentes de salvación. La estrategia divina es alcanzar al mundo. Así tanto sus enseñanzas como la presencia del Espíritu Santo son los que nos motivan a ello. Para que lleguemos a todos los rincones de la tierra, es indispensable la total participación de la iglesia. Solos no podemos, pero si estamos unidos, hermanos, sí que podemos llegar a todos los rincones de esta tierra. No sé si os acordáis, una vez puse un mapita, en aquel momento eso ya se cambió ahora mismo, de mi familia, algunos representantes de mi familia, y había 3 continentes donde estaba gente de mi familia predicando el evangelio, y somos 4 gatos. Así que imaginaros si toda la iglesia está unida, ¿cómo no llegaremos? Claro que llegaremos. Sigamos. Vamos a ver ese pequeño vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios.
Cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de evangelizar o cuando hablamos de una iglesia sana, hermanos, no es para acumularos conocimiento, no tiene sentido. Pero sí es para que nosotros analicemos y podamos saber realmente qué es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra, qué es lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Y vamos a pensar un poquito más en lo que Dios nos dice en su palabra. Si podemos avanzar un poquito, vamos a ver lo que Dios pone en nuestra vida cuando nos habla de evangelizar y qué necesidad tenemos para hacerlo. Y la segunda cosa, además de que la evangelización es nuestra misión, el segundo aspecto es que la iglesia en general ha hoy invertido la misión. Y quiero explicar eso, porque es interesante conocer esta realidad. Sigamos. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mi pregunta a ese texto, ¿quién dijo ese texto? Pablo, muy bien. Mi pregunta es, ¿a solo el apóstol Pablo le fue encomendado predicar el evangelio? ¿No? ¿Sí o no? No, yo también estoy de acuerdo. Nosotros hemos alterado sutilmente la estrategia del Nuevo Testamento. En vez de ir y predicar, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos invertido la evangelización en venir y escuchar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas veces es así. Nadie quiere ir, pero en todo caso decimos venid a escuchar. Bueno, invitar solamente a las personas a que vengan a la iglesia es lo mismo que un pescador invitara al pez el día que le va a pescar. Y dice, venga, marco aquí a las 2 de la tarde y te pesco. Es diferente. La evangelización tiene 4 aspectos, hermanos, que son muy importantes y nunca debiéramos olvidar. Primero, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad del Señor en este evangelio? Dice que seamos testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto, que ha realmente visto lo que ha pasado y que puede decir con fe y verdad de lo que ha percibido. Nosotros somos testigos de Cristo, sí o no. Y si lo somos, ¿tiene el Señor tocado mi vida y puedo hablar del Señor, sí o no? Porque evangelizar tiene como prioridad que nosotros seamos reales testigos, no falsos testigos, ni comprados para ser testigos, sino testigos reales de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero también tiene un plan. El Señor no nos dejó sin plan. El ser testigos el plan comienza desde mi hogar, pero no se queda ahí, hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Y también hay personal para hacer ese trabajo. Y pues si pensamos un poco, tú y yo somos aquellos que Dios nos ha convocado. Porque Él dice, ¿me seréis qué? ¿Eres discípulo de Cristo? Estás ahí. Seremos testigos, cada uno de nosotros. Y hay poder para hacer esta obra, hay recursos para hacer esta obra, hay toda la capacitación necesaria para hacer esta obra. El Espíritu de Dios, recibiréis poder, dice, el poder nos es dado por el Espíritu Santo de Dios. Todas las facetas están marcadas en la palabra. El que no sirve al Señor quizás no entiende y no puede ser llamado siervo del Señor, porque todos nosotros hemos sido convocados a evangelizar. Sigamos. Así que quiero que escuchéis ese pequeño video, que es un testimonio que ha ocurrido algunos meses atrás, y yo traté de traducirlo para que podáis escuchar, que mucho me ha bendecido.
Hola, soy el pastor Juan Marcos de Misiones Mundiales y quiero contaros a vosotros la primera historia de una serie de 4 de entregas de Biblia en Irán. Sí, estas entregas de Biblia son posibles porque estamos en campaña Biblias para los pueblos. De esta forma, a través de tus ofrendas y de las oraciones, personas conocen por primera vez la palabra de Dios y se encuentran con Jesucristo. En parcería Misiones Mundiales y Ministerio Elam, esto nos ha permitido que personas convertidas evangelicen, otras a través de entrega de Nuevos Testamentos. Hace muy poco una joven se convirtió allí en Irán. Ella era muy tímida, pero hizo un propósito de entregar un Nuevo Testamento a una persona que no conociese a Jesús todos los días en un mes. El primer día ella fue para plaza pública y estaba con miedo porque había riesgo de ser presa. Sí, las personas son cogidas a veces y presas por predicar y entregar una Biblia. Entonces aquella joven oró y le pidió a Dios que su Espíritu Santo le guiase. Ella vio una señora muy mayor sentada al lado de ella y le comenzó a comentar sobre el clima, comentó cómo el día estaba tan claro, estaba bello. A través de esta conversa ella dijo que su vida también había ocurrido algo muy precioso y ahora todo estaba muy claro y todo estaba muy bello en su vida. Entonces compartió que eso debía a la lectura de un libro y le dio a aquella señora un Nuevo Testamento. Aquella mujer muy mayor miró para el libro y comenzó a llorar. Ella le contó cómo había soñado con Jesús y ella había identificado esto en el sueño, que era Jesús. Ella vio a Jesús entregando a ella un libro y en ese libro había respuestas para la vida, para la muerte. Entonces ella no conseguía leerlo porque el libro no estaba en su lengua, pero Jesús en el sueño le calmó y le dijo que muy brevemente tendría un libro en su propia lengua farsi. Ahora, al coger el libro, ella identificaba que este era el libro que Jesús le había mostrado en sueño. Aquella señora no apenas quedó emocionada y su vida impactada, sino que se entregó a Jesús y hoy es miembro de una iglesia que funciona en su misma casa. Qué interesante. Dios sigue moviéndose hoy. Dios solo no se mueve en la vida de los incrédulos. Y la iglesia necesita ir más allá y exponer o poner su fe mucho más allá de lo que nosotros vemos o estamos viviendo. Dios sigue obrando. ¿Cómo es que en un país no alcanzado, donde es tan difícil predicar, una joven tímida coge una Biblia y decide, porque siente del Señor, entregar una Biblia o un Nuevo Testamento cada día del mes? Y va a entregar justamente a una mujer que ha tenido un sueño donde el Señor le decía que ella iba a recibir la palabra que hablaba sobre la vida y sobre la muerte. Dios es Dios de todos los siglos. Dios no es histórico apenas. Dios es vivo ahora. Dios es Dios de milagros ahora. Y si no crees en eso, ¿qué estás haciendo aquí? Porque Dios es real. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llamó para ser luminares. Dios llamó a la iglesia para ser luz de la tierra. La iglesia, el sentido suyo aquí es este. Y si no cumplimos ese sentido, cerremos la iglesia, porque no tiene sentido. Todo cristiano es un testigo. No me escapo yo, pero no te escapas tú si eres cristiano. Todo hombre y toda mujer no se escapa por ser mujer, no se escapa por ser adolescente, no se escapa por ser joven, no se escapa por tener 100 años. Todos somos testigos de Dios, responsable de nuestro testimonio ante Dios. Alguien capaz de compartir a Cristo de forma natural. Alguien capaz de caminar en intimidad con nuestro Señor y Salvador. Uno puede, hermanos, mantenerse neutral con respecto a la religión. Tantas religiones y uno puede decir, bueno, yo no me meto ahí, me da igual lo que si es bueno para ti o cualquier cosa en ese estilo. También incluso podemos mantenernos neutral con respecto a la iglesia. Bueno, no importa, hay tantas, a mí me gusta esto, a ti aquella.
Pero con respecto a Cristo, nadie puede ser neutral. O es tu Salvador o no lo es. Así que el que no es conmigo, va a decir el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, pues desparrama, hace todo lo contrario. Cristo es verdad. Mira, hermanos, y en tanto que la verdad no es relativo, ni solo verdad para algunos, ni tu verdad. Cristo es la verdad, y si tú no quieres caminar como Él dice, ese es un problema tuyo. Y de hecho, en el día del Señor, muchos llegarán allí y dicen, no, pero yo estuve en la iglesia, Señor. Yo he cantado en el coro, Señor. Yo he predicado en la iglesia. Incluso he orado y alguien se ha sanado. Y el Señor va a decir así, pero no estás aquí en el libro de la vida. El libro de la vida no lo he hecho yo, no ha hecho ninguna religión. La iglesia católica no puede hacer nada por ti, ni salvarte, ni ninguna otra iglesia. Cristo es el camino y es el camino que Él trazó. No es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que tú no entiendes o crees que entiendes de otra forma. Él es el camino y Él es una verdad indiscutible. Y mirar, hermanos, la verdad que deja el Señor en el Evangelio de Juan es clara y tan dura. A veces la verdad es muy dura porque dice así: no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino aquí para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta frase de la palabra de Dios y que salió de la boca del Señor Jesucristo está diciendo muy claro: si alguien no tiene a Cristo, va al infierno. Esa es la verdad. Y nosotros como pueblo y como iglesia deberíamos tener eso muy claro, que muchos de nuestros amados están yendo al infierno y a lo mejor yo ni siquiera me preocupo de ser testigos a ellos. Y a lo largo de la historia veo cuántos creyentes a veces dan peor testimonio que la gente incrédula. Y algunos me dicen, pero para ser creyente como mi hermano o mi hermana o mi padre o mi madre o mi tío o mi cuñado o quien sea, yo prefiero ir al infierno. Yo he oído eso muchas veces porque la iglesia es testigo. Y como testigo, cabe a nosotros la responsabilidad de entender que nuestro pasaporte es Cristo y sin Cristo no hay otra manera, no hay forma de entrar en el cielo, ni siquiera como inmigrante, no hay manera de entrar en el cielo si Cristo no es realmente nuestro Señor. Así que la necesidad de evangelización en el mundo todavía, hermanos, es una realidad. Todavía el Señor no ha venido porque el Evangelio no ha sido predicado en todos los rincones. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Pablo tenía otros planes. Pablo iba a otra dirección. Pablo quería seguir al Señor y estaba sirviendo al Señor con mucha alegría, pero estaba pensando de una forma que no era la que Dios quería. Y el Señor tiene que darle un sueño y decir: Pablo, no es Asia, es Macedonia. Y él tiene que dar la vuelta y entender que había una necesidad tremenda en aquel lugar de personas que pudieran conocer a Cristo. Al igual que el apóstol Pablo fue impedido de ir a Bitinia porque había necesidad de predicar el Evangelio en Macedonia, hoy todavía hay muchas necesidades. Y quiero decir solo unas cifras pequeñas para que los hermanos piensen. Hay 3.16 mil millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Eso es mucha gente. Hay multitudes de personas. Menos del 3% de la fuerza misionera transcultural está sirviendo entre los no alcanzados. Menos del 3%. No es ni el diezmo, donde más hay necesidad. Se considera que hay 17.000 aproximadamente grupos globales étnicos en el mundo. De estos, 7.135 nunca
o no son alcanzados todavía. No tienen a nadie que les hable de Jesús. No se encuentran con una iglesia en muchos kilómetros y a veces en toda su nación. Hay 6.987 lenguas en el mundo y 2.000 de ellas todavía no tienen ni una porción del Evangelio escrita en su lengua. ¿Y sabes qué, hermanos? Mientras pasamos gozosamente el domingo, sentaditos aquí calentitos, vamos a la casa, a la comidita preparada, o vamos al restaurante y pasamos la tarde pues con la pierna para arriba descansando. 85.000 personas hoy morirán sin conocer a Cristo, más que la población de esta ciudad, más que la población de Tres Cantos. Y no nos duele. Qué increíble. ¿Será que le duele o no a Dios el hecho de que tantas personas se mueran sin Cristo? Porque todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una afirmación. Todo aquel que invocare, que clamare el nombre de nuestro Señor, todo aquel que se entrega al Señor Jesucristo, clamándole, será salvo. Y eso es tan importante. Y debemos creer esta verdad y no vivir una religión. Porque todo aquel que conoce de Cristo puede clamarle. Pero la pregunta entonces viene, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué precioso son aquellos que anuncian. Vamos a terminar con algunas consideraciones. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar a Cristo a todas las naciones. No podemos quedarnos acomodados, ni tampoco evitar la tarea que Dios nos ha encomendado. Evangelizar es difundir la buena nueva o la buena noticia de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado según las Escrituras, y que ahora, como el Señor que reina, ofrece el perdón de los pecados y los dones liberadores del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y creen. Nuestra presencia cristiana en el mundo es indispensable para la evangelización. Si no habláramos, si no predicamos, las piedras clamarán. Porque dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, de todo ser humano. Sigamos. Entonces, pensando en algunas consideraciones, quiero poner para vosotros 4 frases que me llaman la atención. Primero, la iglesia unida será capaz de impactar su comunidad. Como iglesia necesitamos unir nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestros dones, si queremos ser luz en el medio que Dios nos ha puesto. Y es posible, pero depende de nosotros. Segundo, Dios nos ha dado a todos los recursos para hacerlo. Y hermanos, yo doy fe de eso, ¿cierto? Yo no tengo nada. Si me muero ahora, mis hijos no tienen ninguna herencia, ni estoy preocupado por eso. Esto porque la herencia mayor ya les he dado, ¿cierto? Pero quiero decir también, hermanos, que nunca viví en esta vida creyendo que no tenía nada. Porque Dios me ha sostenido en todos los momentos. En los momentos más difíciles, cuando no había ni comida, fue orar y el Señor trajo. Porque Dios es fiel, Dios no está limitado a los recursos. Entonces la iglesia, el pueblo de Dios, tiene todos los recursos. Hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales de esta tierra. Dios cuida mucho mejor de su iglesia que de las aves del cielo, porque su iglesia es la niña de su ojo. Tercero, como iglesia debemos aplicar, sí, los recursos de forma consciente y excelente en el ministerio para alcanzar a los que no conocen todavía a Cristo. Y la cuarta y última, la noche está avanzada. Y hermanos, aquí sí que nos llama la atención. El tiempo se acorta.
el tiempo de salvación se acorta, el día se avecina. Entonces, la palabra del Señor, esto a través del apóstol Pablo, es: despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistamos de las armas de la luz. Como pueblo, como iglesia, necesitamos revestirnos de estas armas espirituales. La pregunta en esta mañana es: ¿crees que es posible el cambio? ¿Crees que España puede ser para Cristo o simplemente lo dices aquí por decir, para que quede bonito y todos los demás aplaudan? ¿Crees que es posible cambiar nuestro tiempo, nuestra generación, la vida de las personas que están de nuestro lado? Entonces, si crees, viva con esta fe. Aplique esta fe. No te canses de predicar, no te canses de amar. Aun si llevas una bofetada, dale la otra mejilla. Porque si crees, todo es posible al que cree. Mirad, Jesús habló a la iglesia de Éfeso, si no me falla la memoria, en Apocalipsis capítulo 2, 5. Y esta iglesia había dejado su primer amor. Y él va a decir así: recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta palabra es fuerte, pero él nos hace hacer tres cosas importantes aquí. Haz un autoanálisis. Recuerda, ¿qué estás haciendo para alcanzar a otros para Cristo? Hermanos, examinémonos de verdad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si creemos que es posible. Y entonces Él va a decir: arrepiéntete de no haberlo hecho todo lo que deberías, de no estar haciendo como Dios espera. Arrepiéntete. Qué interesante. A veces siempre hablamos de arrepentimiento para los no creyentes, no los pecadores, como si nosotros no lo fuéramos. Pues somos, hermanos, y muchas veces dejamos de hablar. Y muchas veces, incluso nosotros de alguna forma, avergonzamos al Dios que amamos. Imaginaros, muchas veces, si nos pillaran siempre, entonces como hijos de Dios debemos arrepentirnos y volver a hacer las obras primeras, las que el Señor espera. Nosotros vamos a terminar hoy con una pequeña canción que va a salir ahí. Pero antes de eso, yo quisiera decir tres cosas para terminar, hermanos. Primero, analízate. Tenemos ya muchas cosas para analizar si nuestra iglesia es sana o no. Y debemos luchar por la sanidad de nuestra iglesia. No es solo el pastor que tiene que mantener la iglesia sana. El pastor es un ser humano como todos, aunque le pone ahí ese título de pastor, va a responder por eso, porque ha recibido un llamado de Dios. Pero tú también responderás cuando no haces tu parte. Como pueblo necesitamos analizar y decir: Señor, yo quiero que la iglesia Buen Pastor, que además tenemos un nombre tan lindo, ¿no?, de Tres Cantos, el Buen Pastor allá de arriba, sea una iglesia sana. La segunda cosa, yo quiero hacer un llamado. Hoy por la tarde vamos a orar por la iglesia perseguida. Hay miles de personas hoy perdiendo sus vidas por amor a Cristo. Pues mira, hoy te invito a que dejes tu sofá, la televisión, la película, o que sea, y venga a orar con nosotros. Vamos a orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, que están pasando mucho peor que nosotros. Si nosotros estamos viendo casi el cielo en la tierra en comparación a lo que estos están viviendo. Y es nuestros hermanos, son nuestros hermanos, es parte de la iglesia del Señor. Pero el tercer aspecto es que ya a partir del próximo sábado comenzamos el evangelismo en la iglesia. Tenemos el coro gospel. Tenemos tantas personas de esa ciudad, la gente está llegando de la ciudad que nunca vinieron a la iglesia y entran aquí para comprar las cajitas, imagínate. Y a cualquier momento estamos aquí y de repente entra alguien y dice: vengo por las cajitas. Las cajitas no son nada, hermanos, pero es la oportunidad de hablar del amor de Dios. Así que hay muchas personas involucradas en ello. Puedes invitar a alguien al concierto gospel. Esta es una manera de abrir la puerta para que oigan. La iglesia no necesita dinero de nadie.
pero nosotros todos necesitamos ver las vidas convertidas para el Señor. Entonces anímate, colabora de cualquier manera. Pero el otro sábado, viernes y sábado, estaremos aquí con aquellos jóvenes que conocimos hace unos meses atrás, saliendo por las calles a hablar de Cristo. Ay, no me digas eso. Mejor yo le invito y vienen. Hermanos, la iglesia, Dios nos manda a ir. También es nuestra oportunidad de ir. Y si puedes, el viernes ellos van a estar dando una formación. Si nunca saliste a la calle a evangelizar, pues es un buen motivo para prepararte. Pero el sábado por la mañana estaremos aquí saliendo para hablar al menos a una persona del amor de Dios en esta ciudad que Dios ama y que Dios quiere ver personas siendo salvadas. Y hermanos, en base a todo eso, mientras escuchas la canción, si tú tienes que decir, Dios, yo quiero mejorar mi manera de servirte. Entonces, mientras escuchamos la canción, pues poco a poco puedes ponerte de pie, porque yo quiero orar contigo, pues yo ya estoy de pie, delante de Dios, para que Dios nos bendiga como iglesia. Vamos a oír la canción. Una misión para cumplir, Señor, llevar tu mensaje, anunciar que eres el Salvador, en un mundo lleno de corazones, buscando consuelo y solaz, tu ejemplo nosotros queremos seguir, llevar compasión y paz. Yo iré donde quiera que me envíes, con tu poder y en tu nombre voy al mundo a anunciar tu mensaje. Misionero seré para servir, esperanza y amor yo quiero compartir, donde quiera que me envíes, yo iré. Por tu obra trabajaremos con alegre voluntad, hasta que todo oído haya escuchado tu verdad. En un mundo lleno de corazones, buscando consuelo y solaz, Tu ejemplo nosotros queremos seguir, llevar compasión y paz. Yo iré donde quiera que me envíes, con tu poder y en tu nombre voy al mundo a anunciar tu mensaje. Misionero seré para servir, esperanza y amor yo quiero compartir, donde quiera que me envíes, yo iré. Eres tú la esperanza, eres tú la luz. Quiero siempre compartir el amor de mi buen Jesús. Yo iré donde quiera que me envíes, con tu poder y en tu nombre voy al mundo a anunciar tu mensaje.
No voy a decir que sienta el llamado, porque el llamado ya estás. Pero si quieres comprometerte con el Señor y decir, quiero hacerlo mejor, Señor, toma mi vida.